Muy buenas a todos. Hoy vamos a ver qué son los contratos de futuros, cómo nacen en materias primas y avanzan a ser instrumentos especulativos y consejos prácticos. Un contrato de futuros, típicamente conocido simplemente como un futuro, es un contrato entre dos personas en el que se define que en una fecha futura se llevará a cabo la compraventa de un producto a un precio que se define hoy. Por ejemplo, una gasolinera se dedica a comprar petróleo, transformarlo en gasolina y vender esa gasolina. Si el precio del petróleo sube mucho, la gasolinera tendrá que subir el precio de su producto, si no, no podrán tener beneficios. Entonces, si el jefe de la gasolinera sabe que en 6 meses necesitará 1000 barriles de petróleo, puede hacer un contrato de futuros con una petrolera y en este contrato se definirá que en 6 meses se llevará a cabo la compraventa de 1000 barriles de petróleo a un precio definido hoy. Pasados los 6 meses, la gasolinera pagará los 1000 barriles al precio que se definió previamente, y la petrolera, por supuesto, está obligada a entregarlos. De esta manera, aunque durante este periodo el precio del petróleo suba muchísimo, la gasolinera se ha asegurado un buen precio de compra de la materia prima, y esto hará que no repercuta en los precios de la gasolina. Por ello, los contratos de futuros, cuando nacen, se llaman instrumentos de cobertura, porque la función básica era cubrirse ante el riesgo de que la materia prima subiese mucho de precio y afectase al negocio principal. Aunque todo se ha dicho, a día de hoy la mayoría de futuros tienen función especulativa, pero esto lo veremos en unos minutos. Los contratos de futuros son contratos estandarizados. Esto significa que tienen varias variables que son fijas y están definidas. Nosotros no podemos cambiarlas. Y ya os aviso que estas variables tienen unos nombres un poquito raros. Lo primero, se define quién compra y quién vende. Lo segundo, qué producto se compra o vende en el futuro. A este producto se le llama subyacente. En nuestro caso, el subyacente es barriles de petróleo o petróleo. Tercero, se define la cantidad. ¿Cuánto de este producto se comprará o venderá? A esto se le llama multiplicador, que en nuestro caso son 1000 barriles. Cuarto, se define la fecha en la que se llevará a cabo la compra, el pago. A esta fecha de pago se le llama vencimiento. Nuestro vencimiento es en 6 meses. ¿Por qué digo fecha del pago y no de entrega? Porque la fecha de entrega es diferente y también está definida. Normalmente se requieren varias semanas hasta que se entrega la materia prima, porque 1000 barriles de petróleo no se envían fácilmente. Como digo, es importante entender que estas variables son fijas. Como el multiplicador en un contrato de futuros de petróleo es 1000, nosotros no podemos comprar 500 barriles de petróleo. O compramos 1000 o compramos múltiples de 1000, por ejemplo 5000, 2000 o 10000. Pero no podemos hacer un contrato a medida. Entonces, como todo esto está estandarizado, no hace falta que la gasolinera se ponga en contacto con una petrolera directamente. ¿Cómo hacen un contrato de futuros sin conocerse? Los futuros cotizan en mercado. Esto significa que puedes comprar o vender un futuro como si comprases o vendieses acciones. Aquel que compra el futuro se está definiendo como el comprador de la materia prima, el comprador del subyacente. Y aquel que vende el futuro se está definiendo dentro del contrato como vendedor de la materia prima. En nuestro caso, el comprador del futuro será la gasolinera y el vendedor la petrolera. Lo que tienen que hacer antes de comprarlo y venderlo es escoger el vencimiento correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay diferentes futuros sobre el petróleo con diferentes vencimientos cotizando paralelamente. Por ejemplo, hay un futuro de petróleo con vencimiento en 6 meses. Hay otro futuro de petróleo con vencimiento en 9 meses. Y hay otro futuro de petróleo con vencimiento en 2 años. ¿Por qué? Pues porque cada persona necesita el petróleo en una fecha determinada. Entonces, no hay solo un vencimiento cotizando, hay muchos. Así que lo que tienen que hacer estas dos partes, tienen que escoger el futuro del vencimiento correcto para comprarlo y venderlo. Y ahora lo único que faltaría
sería definir el precio al que se comprarán y venderán esos 1000 barriles de petróleo. ¿Cómo se hace esto? Típicamente, el precio al que cotiza un contrato de futuros es el precio de una unidad del producto subyacente. Si el futuro está cotizando a $40, significa que puedo comprar 1000 barriles de petróleo a $40 por cada barril, ¿vale? Es decir, el futuro a $40 define 40 euros por barril como precio. Esto significa que si yo quiero comprar 1000 barriles a $30 por cada barril en 6 meses, no puedo hacerlo a menos que el futuro de este vencimiento caiga hasta $30 y entonces yo en ese momento compraré el futuro. Por cierto, en la descripción tienes varios vídeos. Uno de ellos, qué tipos de órdenes existen, por ejemplo, para comprar a $30 por barril en caso de que caiga, y el otro que explica por qué fluctúan los activos, por qué se mueve la cotización del futuro del petróleo, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con números para entender todo esto bien. Imagínate que Danny es el chico de la gasolinera y que Jane es la chica de la petrolera. Danny quiere comprar petróleo el 22 de marzo. Por lo tanto, van a usar el futuro de petróleo con vencimiento 22 de marzo. ¿Cuál es el subyacente? Petróleo. Multiplicador 1000 y el precio negociado al que han comprado y vendido el futuro es $40. Así que esto define que se comprará y venderá el petróleo a $40 el 22 de marzo. Aquí tienes una tabla con las pérdidas y ganancias de ambos partícipes en función de la cotización que tenga el futuro del petróleo con vencimiento 22 de marzo. Danny compró el futuro de petróleo a $40, lo cual significa que él abrió el futuro comprándolo, ¿vale? Creó el contrato de futuros comprándolo. Tiene una posición larga, compradora. Por su parte, Jane vendió el futuro en corto para abrir su operación, para abrir el contrato de futuros. Así que tiene una posición corta. Como el futuro lo compraron y vendieron a $40, a esta cotización nadie gana ni pierde dinero. Pero ¿qué sucede si la cotización del futuro sube hasta $50? Danny estaría ganando $10 por cada barril. Y como el contrato de futuros incluye 1000 barriles, tiene multiplicador 1000, él está ganando un total de $10.000. Por su parte, Jane, que tiene una posición corta a $40, está perdiendo esos $10 por cada barril, así que pierde $10.000. Si en cambio el futuro cotizase a $32, Danny estaría perdiendo $8 por cada barril, que sumarían unas pérdidas totales de $8.000. Jane, por su parte, ganaría los $8.000, ya que ella se beneficia de caídas en la cotización del futuro que ella tiene vendido en corto. Estas pérdidas y ganancias que ven en su cuenta son pérdidas y ganancias no realizadas. Aún así, necesitan tener el suficiente capital en su cuenta en el broker como para hacer frente a posibles pérdidas como estas. Entonces hay que entender que el futuro se comporta de una manera antes del vencimiento y de otra al vencimiento. Si antes del vencimiento, cuando el futuro está cotizando a $50, Danny decide que ya no quiere esos barriles de petróleo, puede cerrar el contrato, puede cerrar su operación. ¿Cómo la cierra? Haciendo la operación contraria. Él compró el futuro para abrir el contrato, pues ahora vendiendo el futuro del mismo vencimiento, cerrará el contrato. Así que puede vender el futuro a $50, embolsarse los $10.000, es decir, hace efectiva esa ganancia que antes era no realizada y ya no recibe los 1000 barriles de petróleo. Y ella puede hacer exactamente lo mismo. Si ya no quiere entregar el petróleo o ya no puede porque ha habido un problema en la producción, puede cerrar el contrato haciendo su operación contraria, que en este caso es comprar el futuro de ese vencimiento. Si, por ejemplo, cuando está cotizando a 32, ella decide comprar el futuro a $32, hace efectiva la ganancia de $8.000 y ya no tiene que entregar esos barriles de petróleo. Supongo que estás viendo el poder especulativo que ofrecen los futuros.
Si tú crees que el futuro del petróleo va a subir de precio, solo necesitas comprar un futuro para abrir la operación. Y cuando ese futuro suba de precio, lo vendes y ganas la diferencia. Sobre todo importantísimo que no te olvides venderlo para cerrar la operación. Y lo mismo al revés. Si crees que va a caer, te puedes aprovechar de la caída vendiendo el futuro en corto y comprándolo posteriormente a un precio más bajo. Pero, ¿qué pasa si de verdad llegas hasta el vencimiento teniendo el contrato de futuros abierto, no habiéndolo cerrado? Lo que sucede es que estas pérdidas y ganancias no realizadas simplemente desaparecen y Dani pagará los 40.000, ella recibirá el dinero y tendrá que entregar el petróleo. Los futuros son productos apalancados. Esto significa que las garantías que te piden para hacer una operación nunca son el 100%. Normalmente están entre el 5 y el 15% como muchísimo, lo que significa un apalancamiento de entre 7 y 20 veces. Si tú abres una operación comprando el futuro de petróleo o vendiéndolo en corto, el broker te va a pedir solamente $5.000, aunque en teoría la inversión total está siendo de $40.000, $40 por 1.000 barriles. ¿Qué pasaría si tú solo tienes $5.000 en la cuenta? En cualquier otro producto como acciones o ETFs, como ya vimos en otro vídeo que te dejo en la descripción, te tocaría pagar intereses, costes de financiación, sobre los $35.000 que no tienes, porque el broker te los estaría prestando para que tú pudieras invertirlos. En el caso de los futuros, las garantías no son una inversión, son un depósito de buena fe. Poniendo $5.000 encima de la mesa, el broker se fía de que a vencimiento tú compres los barriles y pagues esos 40.000. Lo que pasa es que como nadie te está prestando esos 35.000, no pagas intereses por ellos, aunque tengas solo 5.000 en la cuenta. Es decir, el apalancamiento con futuros es gratuito ya que nadie te presta el dinero que no tienes. Aún así, sí que tienes las pérdidas y ganancias asociadas a una inversión total de $40.000. Esto es buenísimo para especular. Lo que tienes que tener cuidado es que tu capital en el broker no esté por debajo de las garantías que te exigen para tener la operación abierta. De lo contrario, te harán una llamada de margen. Recuerda que lo que es una llamada de margen, lo que son garantías y apalancamiento, lo vimos en otro vídeo que también te dejo debajo. Si quieres empezar a operar con futuros, te recomiendo que empieces con futuros financieros, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero si quieres empezar por materias primas por la razón que sea, te recomiendo que te ciñas a tres. Uno, el petróleo, que ya hemos visto cómo funciona y tiene un multiplicador de 1.000. Dos, el gas natural, que tiene una unidad un poquito rara, pero tiene un multiplicador de 10.000, que es lo importante. Por ejemplo, si compras o vendes un futuro de gas natural a $3, tu inversión total está siendo de 30.000. Bueno, tu inversión total es mucho menor, porque ya lo acabamos de ver, ¿no? Pero tus pérdidas y ganancias son equivalentes a una inversión de 30.000. Y por último, te recomiendo el futuro del oro, que tiene un multiplicador de 100. Si lo compras o vendes a $2.000, las pérdidas y ganancias son equivalentes a una inversión de 200.000. ¿Por qué te recomiendo estas materias primas? Hay otras muchas, como plata, trigo, maíz, cacao, lo que quieras, pero cotizan de manera un poco diferente. Pueden cotizar en céntimos de dólar o en fracciones, en resumen, de maneras que pueden llevar a que te equivoques, y cuando operamos con futuros las equivocaciones pueden salir caras porque son productos apalancados. Así que te recomiendo que te ciñas a estas y cuando te sientas cómodo que te vayas buscando otras un poco más complejas poco a poco. Y sobre todo, acuérdate siempre de cerrar la operación antes de que el futuro venza. Viendo la utilidad de los futuros de materias primas a nivel especulativo, se crean posteriormente futuros financieros, que son contratos de futuros cuyo subyacente no son materias primas. La mayoría de las veces su función es 100% especulativa. Por ejemplo, existen futuros financieros sobre índices, forex, bonos del tesoro o incluso algunas acciones. Cada uno de estos futuros se comporta de una manera diferente cuando llega al vencimiento.
Por ejemplo, si tú compras futuros sobre bonos alemanes a 10 años y llegas al vencimiento de verdad te entregarán 1000 bonos del Estado alemán. Si por el contrario compras un futuro sobre un índice bursátil, al vencimiento lo que hay es una compensación en efectivo. ¿Esto qué es? Recuerda que antes del vencimiento tienes pérdidas y ganancias no realizadas. Pues al llegar al vencimiento, con una compensación en efectivo, lo que se hace es cerrarte la operación y darte en efectivo, darte el dinero ganado o perdido. Vamos a ver un ejemplo con números. El DAX alemán es un índice y hay futuros que tienen como subyacente a este índice. Imagínate que tú compras un futuro sobre el DAX alemán a 15.000 euros. Lo primero, el multiplicador de este futuro es 25 unidades. Y el vencimiento que has comprado, imagínate que es el 18 de junio del 2021. Y para ser exactos, vence a la 1 de la tarde este futuro. Pues si tú llegas hasta el vencimiento sin haberlo cerrado, lo que va a suceder es que van a coger el precio de liquidación. ¿Qué es este precio de liquidación? Es simplemente mirar el precio al que estaba el índice DAX, que es el subyacente del futuro, a la 1 de la tarde del 18 de junio del 2021. Si estaba a 15.010 euros, como tú compraste el futuro a 15.000, has ganado 10 euros por cada unidad que tenga el futuro. Como el multiplicador es 25, has ganado 250 euros. Esto es la compensación en efectivo. Coger la diferencia entre el precio de liquidación y el precio al que tú abriste tu operación, abriste tu contrato y darte o quitarte la diferencia. Si has ganado te la dan y si has perdido te la quitan. Por supuesto, también puedes cerrar la operación antes de que venza el futuro en futuros financieros. Si el mismo futuro del DAX que compraste a 15.000 lo vendes antes del vencimiento a 15.001 euro, lo que has ganado es 1 euro por cada unidad. Tienes 25 unidades, has ganado 25 euros. Antes he dicho que para empezar a operar con futuros, lo mejor es usar futuros financieros. Y más concretamente, lo mejor es usar futuros sobre índices bursátiles, precisamente porque a vencimiento simplemente hay compensación en efectivo y no te puedes meter en ningún tipo de problema por cosas que no entiendas. Así que aquí tienes unos pocos para empezar de manera sencilla. A nivel europeo, uno de los futuros más negociados es el futuro del DAX, que como decía, tiene un multiplicador de 25, pero esto solo es media verdad, porque el multiplicador 25 es en el futuro estándar. Existe un mini futuro, que tiene un multiplicador de 5 unidades. Por cada punto que se mueva el DAX, tú perderías o ganarías 5 euros en lugar de 25. Y si esto sigue siendo demasiado grande para el tamaño de tu cartera, desde hace un par de semanas existe el microfuturo del DAX, que tiene un multiplicador de 1 unidad. Esto es literalmente como comprar o vender el índice, pero de manera apalancada sin costes de financiación. Lo mismo sucede sobre el futuro del SP500 en Estados Unidos. El futuro estándar tiene un multiplicador de 250, el mini de 50 unidades y el micro de 5 unidades. Y lo mismo en España con los futuros del IBEX, respectivamente multiplicador 10, 1 y 0,1. Ahora vamos a ver varias cosas prácticas, como por ejemplo cómo encontrar los detalles de un futuro o cómo comprarlo y venderlo. Como siempre vamos a usar la plataforma de Interactive Brokers. Si nosotros sabemos con qué nombre cotiza un contrato de futuros, basta que lo escribamos en el broker y le demos al intro. Por ejemplo, CL para crude oil, petróleo. Y aquí nos aparecen varios activos. Le vamos a dar a Light Sweet Crude Oil, futuros. Y aquí ya de buenas a primeras nos salen los futuros de petróleo que vencen en menos tiempo. Tenemos el contrato de futuros de agosto que vence el 20 de julio del 2021 y cotiza a 73,05. ¿Por qué se llama el contrato de futuros de agosto si vence en julio? Pues porque tú lo pagarás en julio, pero en agosto es cuando recibes la materia prima, cuando recibes los barriles.
Es por eso que lo decidieron llamar así. Debajo tenemos el futuro de septiembre, que vence el 20 de agosto, y el futuro de octubre, que vence el 21 de septiembre. ¿Qué pasa si queremos escoger un futuro que venza en 5 o en 10 años? Le vamos a dar aquí, más múltiple. Y aquí nos sale una lista con todos los futuros de petróleo que cotizan actualmente. Las 4 primeras cifras es el año en el que vence y las últimas 2 el mes. Si yo me voy al último de todos, veo que cotiza el futuro de febrero del 2032. Yo voy a escoger el que vence más recientemente, ¿vale? El de agosto, que vence en julio. Y ahora ya le puedo dar al botón derecho y comprarlo o venderlo como cualquier acción. O lo que puedo hacer es información sobre el instrumento financiero, descripción, y aquí aparecen todos los detalles más importantes del futuro en concreto. Por ejemplo, subyacente, petróleo, lo ponen así. Mes del contrato, agosto del 21. Fecha de vencimiento, 20 de julio. Muy importante, última fecha de negociación, 20 de julio del 2021, exactamente a las 2:30 de Nueva York. Este es el último momento en el que podemos cerrar la operación, o sea, a las 2:29 aún podemos cerrar la operación. Si dejamos que pase y llegue a las 2:30, el futuro vence. ¿En qué divisa cotiza? Dólares. ¿Qué multiplicador tiene? 1000 barriles. Método de compensación. Entrega física. Nos van a dar los barriles. Pero cuidado. Aquí nos pone entrega física. No se permite a Interactive Brokers. ¿Por qué? Porque este broker parte de la base que tú eres un especulador y no permite que le entreguen ningún tipo de producto físico a sus inversores particulares. Si tú quieres recibir los barriles de petróleo, te tienes que dar de alta como una entidad o como una persona que sí que quiere recibir dicha materia prima. La consecuencia de esto es que tienes una red de seguridad. Si tú estás operando en el futuro de petróleo y se te olvida cerrar una operación, Interactive te la va a cerrar antes de que venza. Antes de que se llegue a esta última fecha de negociación, ellos te la van a cerrar, porque no aceptan que tú recibas la materia prima. Por último, aquí debajo nos pone las garantías que se nos pide para mantener una operación abierta. En este caso es unos 7.500 dólares. En los ejemplos habíamos puesto 5.000 dólares, pero tienes que pensar que normalmente está en torno al 10% de la cotización actual. Como está cotizando en torno a los 70, el contrato conlleva un valor nominal de 70.000 si tú lo compras, pues las garantías son aproximadamente 7.000, 7.500. Ahora vamos a hacer lo mismo con el futuro del DAX. Escribo DAX, le doy al intro y me sale DAX 30 Index. Índice futuros, futuros. Y aquí me aparecen. Para empezar, la nomenclatura tiene el mismo mes que el vencimiento. ¿Por qué? Porque no hay entregable. Como no hay entregable, en cuanto venza, este futuro desaparece. Así que el futuro del DAX de septiembre vence en septiembre. A la derecha, como siempre, nos sale el precio actual y aquí debajo, donde pone multiplicador, si le damos a la flechita tenemos tres opciones. Escoger multiplicador 5, el mini futuro, multiplicador 25, que es el futuro estándar, o multiplicador 1, que es el microfuturo. ¿Vale? Es así como escogemos qué futuro exactamente del DAX queremos operar. Otra cosa, aquí nos pone DAX infinito y nos sale septiembre. Pone continuado septiembre. Esto es lo que se llama el futuro continuo. Y lo que es que, a ver, hay que entender que cuando llegue el 17 de septiembre y el futuro de septiembre venza, este futuro desaparecerá, no existirá. Y en ese momento, el futuro más reciente será el de diciembre. Pues si escogemos aquí el futuro continuo, Interactive automáticamente nos escoge siempre el futuro al que menos tiempo le queda para que venza. ¿Por qué es esto útil? Porque este futuro tiende a ser el futuro que más volumen mueve. En resumen, tiende a ser el futuro con el que más se especula. Porque para especular necesitas que haya un buen volumen. Entonces por eso lo hace Interactive. Pero nosotros vamos a ver una manera luego para asegurarnos 100% de que estamos operando con el futuro que más volumen mueve. Vale, le voy a dar al de septiembre.
y vamos a ver de nuevo los detalles. Información sobre el instrumento financiero, descripción, subyacente, DAX, vencimiento, 17 de septiembre. Última fecha de negociación, 17 de septiembre a la 1. A la 1 hora del medio de Europa, del centro de Europa. Divisa euro multiplicador 1, porque hemos escogido el 1. Si hubiésemos escogido 25, saldría 25. Método de compensación, en efectivo. Y bueno, por supuesto, para comprarlo solo hace falta clicar en la oferta o botón derecho comprar y directamente nos aparece como cualquier otro activo. ¿Vale? Rellenaríamos el precio y ya está. Ahora que ya sabemos cómo se hace todo en el broker, lo que nos falta es poder encontrar qué futuros existen y cómo se llaman. Como sé yo que el petróleo se encuentra como CL. Pues hay varias webs. En Estados Unidos hay una muy importante que es la del CME. Escribes CME en Google y te saldrá CME Group. ¿Vale? Y aquí, si le das a Markets, te aparecen ya de los más importantes. Puedes escoger en la izquierda varios mezclados o puedes escoger agricultura, energía, índices bursátiles, forex, lo que sea, ¿vale? Si le das a todos, te aparecen cientos de futuros. Si te fijas, tal y como pone aquí WTI Crude Oil, a la izquierda aparece CL, que es su ticker, es el modo de encontrarlo en el broker. Esta web contiene toda la información necesaria, pero la verdad es que a mí se me hace más cómodo buscar de otra manera. En esta web lo que busco es el ticker, las 2 o 3 letras con las que se encuentra el futuro, y luego me voy a Google y escribo, si ya sé que estoy buscando del petróleo, pues escribo crude oil, especificaciones del contrato. Lo tienes que escribir en inglés esto, ¿vale? Lo puedes copiar de aquí. O puedes poner directamente CL Contract Specs. Y cuando lo escribas te saldrá siempre en una de las primeras la web del CME. Al final acabas en el mismo sitio pero dando menos vueltas. ¿Por qué he buscado directamente especificaciones del contrato? Porque es donde aparecen todos los detalles mucho más que en el broker. Aparece exactamente cuándo se entrega y cosas que no salen en el broker. Y además, como ves, estamos en la pestañita de especificaciones del contrato, pero es que aquí tienes otras pestañas, como por ejemplo volumen. Si le das a volumen, lo que te aparece es cuánto se ha negociado de cada contrato en un día en concreto. Por ejemplo, yo estoy grabando esto el 24 de junio. Pues el 23 de junio se negociaron cuántos contratos de cada futuro. Pues en el futuro de petróleo de agosto, que ya sabes que vence en julio, se negociaron 429.000 contratos. Y como ves, a medida que te vas alejando, septiembre 170.000, octubre 72.000, el volumen va bajando. Entonces, si tú quieres especular, tienes que escoger siempre el que más volumen tenga ese día. Porque cuando nos acercamos mucho a la fecha del vencimiento, lo que pasa es que ese contrato de futuros deja de usarse y los especuladores empiezan a usar ya el siguiente. Así que llegará un punto en el que el contrato que vence más recientemente tendrá poco volumen y el siguiente ya tenga mucho. En ese momento hay que empezar a escoger ese para especular. Para el DAX sucede exactamente lo mismo. Como cotiza en Eurex, yo puedo buscar en su web todo lo que aquí hay. Me aparecerá el Eurostoxx, el DAX y otros muchos, y por aquí me puedo perder. O puedo ir directamente a Google, escribir futuros del DAX, especificaciones de contrato y clicar en el primer link que me aparezca de Eurex. Y esto me llevará directamente a especificaciones del contrato, que al final es donde está todo detallado. Y aquí de nuevo puedo encontrar qué vencimiento se ha negociado más. Como pone aquí arriba, el 23 de junio, ¿vale? Trading Date es la fecha en la que te dice el volumen. Pues ayer, 23 de junio, este futuro negoció 37 contratos, muy poco. Pero el de septiembre, que es más reciente, no sé por qué tiene el orden invertido, la verdad, pero este futuro que vence en menos tiempo, ayer negoció 57.000 contratos. Así que te interesa escoger este futuro para especular en el DAX. No acabes de fiarte nunca del futuro continuo que te he explicado en Interactive, porque como ese escoge en función de cuál es el más reciente que aún no ha vencido, puede ser que haya muy poco volumen porque venza dentro de poco.
Y si queremos ver las especificaciones del contrato fuera del broker, todos los detalles, quiero decir, pues le damos aquí a especificaciones y ya nos aparece de todo. Por ejemplo, nos dice que el futuro del DAX tiene un multiplicador, un valor de contrato de 25 euros, el mini 5 euros y el micro 1 euro. Por último, quería comentar que a los futuros se les llama productos derivados, ya que como tienen un subyacente, su precio deriva del propio subyacente. Si has llegado hasta aquí y tienes preguntas, no te asustes porque es lo normal. Aprovecha y escríbemelas en los comentarios. En el siguiente vídeo veremos cómo cubrir una cartera usando futuros financieros. Un saludo.